2 minutos para las 10 de la mañana en todo el país. Vamos a tomar contacto con Sol Alzu, es analista del Observatorio de Argentinos por la Educación. Hablamos muchas veces sobre los rendimientos de los chicos, de cómo están las cosas, pero también es importante saber qué cosas hay que mejorar hacia adelante para que la educación argentina vuelva a estar en niveles que alguna vez tuvo. Sol, Sebastián Carbón es mi nombre. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. A vos por el tiempo. Bueno, contanos un poco de qué cosas o qué sería lo más urgente cambiar o cómo se pueden cambiar esas cosas para que la educación argentina vuelva a estar en niveles que tuvo hace ya varios años. Bueno, perfecto. Primero te cuento un poco cómo surgió la idea de este informe que lo realizamos desde Argentinos por la Educación junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de San Andrés. Un poco la idea del informe es que constantemente lo que vemos en los datos es que tanto los indicadores educativos como los resultados de las pruebas nacionales e internacionales están fuertemente vinculados con el nivel socioeconómico de los alumnos. Que si bien es fundamental a la hora de hacer un análisis, tener en cuenta este contexto, pensarlo tal vez en términos de, lo único que importa es el nivel socioeconómico es bastante limitante porque te deja poco margen de acción justamente para poder revertir o mejorar la situación, que es un poco lo que comentabas. Entonces, lo que nosotros queríamos ver era, por un lado, qué variables del hogar tenían una influencia más allá del nivel socioeconómico y también cuáles de la escuela, porque hay escuelas que logran superponerse, compensar ciertas tal vez dificultades del origen de los hogares de los chicos anteponerse ante esta situación y tener buenos resultados de todos modos. Entonces, ¿cuáles son las variables que están haciendo un diferencial ahí? Por el lado de los hogares, lo que vemos es que además del nivel socioeconómico también influye la educación de la madre, la presencia de libros en el hogar y la asistencia a sala de 3 años. Uh-huh. Que justamente estas dos últimas variables te dejan un poco más de margen de acción, ¿no? Tanto desde el lado de las familias como también del sistema educativo. Por ejemplo, que haya oferta efectivamente de sala de 3 años, que en ciertas políticas educativas se incluya la entrega de libros, entre otros. Sol, perdóname, te meto un asterisco ahí. ¿Por qué la educación de la madre? ¿Porque es la que acompaña mayoritariamente al nene o a la nena en las tareas extracurriculares? Es lo que se ve habitualmente en los estudios que se realizan, porque uno podría decir, ¿por qué no del padre? Claro. También hay que tener en cuenta que hay cierta relación, hay como una correlación muy fuerte entre el nivel educativo de la madre y el nivel educativo de los padres, sí, se ve que acá la madre influye más, repercute más, uh-huh. Puede ser por una cuestión de que se sienta más con el chico efectivamente a hacer las tareas, puede ser que sea quien le da como el valor a la educación, que transmita esos valores. Acá tal vez los motivos no son tan claros, pero puede ser dentro de esta amplia gama de abanico que fuimos mencionando opciones, cualquiera de esas. Uh-huh. Por el otro lado, entonces, lo que tenemos es que a nivel país hay un 35% de escuelas que supera los resultados esperados según el contexto de los alumnos, ¿no? Entonces son escuelas que tal vez hay chicos que tienen un contexto más desfavorecido, pero que pensar esta situación inicial. Entonces ahí es que fuimos a decir, ¿qué están haciendo en particular estas escuelas o qué es lo que las identifica, las distingue? Y las variables que veíamos que eran las más relevantes son el clima escolar, que es algo que tal vez no se suele hablar mucho, un poco más estos últimos días por los sucesos de violencia que estuvimos viendo, pero fundamental el clima escolar. La antigüedad del director, que también está muy vinculado como a la capacidad de gestión del director, ¿no?, de esa institución. La formación de los docentes, que es algo que sí venimos hablando bastante, incluso tenemos un informe de eso, ahora si querés te comento un poquito más. Dale. Y la cantidad de horas de clases efectiva de los chicos, que también es algo que venimos hablando ya desde los calendarios escolares y la planificación de días y horas de clases. Uh-huh. Me quedo con esto de la antigüedad del director. Habla un poco de la importancia que tienen en un establecimiento la trayectoria de quien lo maneja, ¿no? De quien lo gestiona. Exactamente, eso es lo que vemos. Uh-huh. ¿Y qué cosas, dentro de ese abanico del que vos hablás, qué cosas sentís son más sencillas a la hora de mejorar la educación de nuestros niños? ¿Por dónde se puede arrancar de manera más fácil?
Bueno, dentro de estas variables de la escuela, por un lado lo de formación docente que te mencionaba, Sí. Acá hay como una buena noticia que veíamos en un informe anterior, que es que prácticamente el 100% de los docentes argentinos continúa formándose una vez que finaliza su formación de base. Lo cierto es que también los mismos docentes nos comentaban que por ahí hay ciertas cuestiones que se podrían mejorar de estas formaciones, por ejemplo, que suelen ser formaciones tal vez de temas muy generales o con muchos asistentes, entonces cuesta abordar cuestiones más individuales, dudas particulares, o incluso que muchas veces las dan personas que no están en el aula hace muchos años, ex docentes, especialistas en educación, que por supuesto sirve la información, pero de vuelta, para abordar tal vez estas dificultades que surgen en el día a día y sobre todo en estos últimos años, es como que las capacitaciones se quedan un poco cortas. Entonces creo que por ese lado podría venir un cambio o una mejora desde el sistema educativo. Y por el otro, el de la cantidad de horas de clases, que es algo que venimos resaltando un montón. Hay provincias que ya desde lo planificado en los calendarios escolares no cumplen la cantidad de días de clases efectivos, y además lo que vemos es que después en el transcurso del año pasan un montón de cosas, hay problemas de cortes de servicios, hay paros, hay cuestiones climáticas, etcétera, 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 que afectan que efectivamente puedan ir ya sea los docentes, los chicos, que se pueda abrir la institución, lo que lleva a una mayor pérdida de días de clases. Sí. Y ni hablar de otro tema que no se puede pasar por alto, que es el ausentismo estudiantil, que si bien, bueno, en este caso justo estábamos viendo las pruebas para sexto grado de la primaria, tenemos datos sobre el ausentismo estudiantil para la secundaria, pero autorreportado por los propios chicos, y veíamos que más de la mitad tenía entre 15, 20 o más faltas, lo que es un montón. Y en este punto también creo que es fundamental, bueno, que tengamos efectivamente esos datos, ¿no? Que podamos contar con los datos de cada uno de los alumnos y poder hacer ese seguimiento de las trayectorias. En cuanto a los días de clase, viste que hay como un anhelo de los gobiernos, pasa acá en Entre Ríos, esto de cumplir con los antes 180 horas, 190 días de clases. Este año arrancó el colegio en nuestra provincia, en febrero todavía hacía muchísimo calor, las clases se suspendían, había inconvenientes por la ola de calor, porque los colegios no están en condiciones de climatizar las aulas, entonces muchos chicos terminaban por ahí retirándose antes del colegio. Digo, ¿cuánto o cuán importante, me intuyo un poco la respuesta por esto que me venías diciendo, pero cuán importante es que se cumpla a rajatabla con esos días de clase, con los 180 o los 190 días? Sí, acá tenés un punto fundamental y también un poco esto que siempre decimos de, cantidad no es calidad, y lo sabemos. Sí creemos que, lo fundamental es que efectivamente el chico esté en la escuela, y en este punto en particular, este año se hizo como una excepción, o no sé si una excepción o si va a empezar a ser la regla, que es que antes contabilizaban esto, ¿no? Los 180 días de clases por ley, a partir de la pandemia fue una resolución que era 190 días, y este año dieron como el opcional también de que si no lo contás en días, lo podés contar en horas de clases. Ajá. Y en ese caso te da cierta flexibilidad para estos casos, como vos decís, tal vez no tiene sentido que los chicos estén en el momento de una ola de calor en el colegio, pero de repente se puede pensar en una jornada extendida, de más horas de clases, en actividades extracurriculares, como que se pueda llegar de todos modos a las 760 horas, que es el mínimo que se estableció entre los ministros de educación de las provincias y el Consejo Federal de Nación. Pero esta sería una alternativa, ¿no? Pensarlo en horas de clases, de vuelta, por la importancia de que el chico esté efectivamente en la escuela. Y a partir de ahí empezar a trabajar, por supuesto, la cuestión de la calidad, que es todavía una materia pendiente. Dentro de esas provincias que superan la media, está Entre Ríos en el cuarto lugar, ¿no? Vos hablabas de un 35% de establecimientos que tienen mejor calidad como a la esperada, podríamos decir, y Entre Ríos está en ese ranking, está bien. Exactamente, sí, está bien posicionado. ¿Sentís que más allá de estas cosas que planteás, la educación o la manera en la que educamos a los chicos no se ha modernizado lo suficiente, que sigue siendo o que sigue teniendo por ahí el mismo esquema que hace muchos años? Este es un debate, sí, sobre todo también lo vemos desde el lado de formación docente, que muchas veces los docentes piden formarse, sobre todo los que tienen mayor antigüedad,
en cuestiones más vinculadas tal vez a nuevas tecnologías, a informática, incluso a temas transversales, se llama, que es como una modalidad que se está teniendo mucho ahora, que es ver una temática desde distintas áreas, poder abordarla. En ese sentido, bueno, hay ciertos cambios, puede que sean un poco más lentos. También es cierto que hay que tener como cierto, no sé si decir cuidado, pero de repente, por ejemplo, todo el mundo dice, bueno, hay que incorporar la tecnología en el colegio, porque es algo que está en el día a día, en la vida diaria, estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿de qué manera se hace, no? Porque también veíamos en un informe anterior que si se incorpora el uso del celular al colegio, los chicos, los propios chicos, más de la mitad de los chicos declaraban que terminaban usando el celular para distraerse, con fines recreativos, no con uso para el uso pedagógico. Entonces, es como, bueno, incorporamos la tecnología, pero tal vez, no sé, no tengo la respuesta tampoco, pero tal vez a través del celular no es la mejor manera, tal vez el profesor lo puede incorporar en sus clases, tal vez por medio, bueno, intentar, sabemos que no es posible en todos lados, pero las salas de informática, que por ahí las computadoras se pueden regular un poco más el uso, que los celulares, que de repente el chico tiene las notificaciones que le llegan y se distrae, o puede conectarse a redes sociales y aplicaciones. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? Como la delgada línea entre te actualizás, pero también ahora, y más allá de la cuestión tecnológica, que digamos coincido bastante con lo que decís, a mí era como algo que siempre me interesaba, ¿viste? De debatirlo, decir, che, incorporemos la tecnología, y es verdad que puede ser un efecto boomerang, ¿no? Que termine siendo algo negativo, pero vos sabés que creo que en estos días escuchaba una charla TEDx de un chico que contó que era estudiante, que había estudiado, que había pasado por el cole, y que la matemática siempre le había parecido aburrida y que estaba muy mecanizada, y que empezó a participar de las Olimpiadas Matemáticas medio por casualidad, y que descubrió ahí como otro mundo en el que no hay que resolver las cosas de manera mecánica, que no hay que memorizar, sino que eran a partir de acertijos o de usar la cabeza, pensar, y él decía cuánto mejor sería la educación si fuese más por ese lado, si los estudiantes pudiesen elegir en qué formarse y no tener todo tan cuadriculado como tenemos la educación nuestra. ¿Coincidís un poco con, más allá de lo tecnológico, que sería bueno un replanteo en el modelo educativo? Sí, entiendo perfectamente el punto. Por ahí lo que pasa es que tal vez dada la situación que tenemos hoy en el día en el país, es complicado esta educación que un poco también requiere como más personalización muchas veces. Para algunos establecimientos es posible, para algunas provincias tal vez es más posible que para otras, pero lo cierto es que nosotros hoy en día, la realidad de nuestro país es que hay una falta enorme desde los primeros años, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con comprensión lectora. Chicos que no entienden un texto básico, que no entienden una consigna. Entonces, si partimos de esa base, por ejemplo, en este caso que vos mencionabas lo del acertijo, bueno, capaz que no comprenden el acertijo para leerlo y poder resolver el ejercicio, ¿no? Entonces, es cierto que es una muy buena alternativa, no creo que sea posible en este momento para todos, tal vez, y sí me parece que está buena esta idea de hay que reforzar e igualar la base, ¿no? Que todos puedan como tener estas mismas herramientas que son las fundamentales, y bueno, a partir de eso, obviamente que está buenísimo poder plantear nuevos modelos y nuevos esquemas de trabajo para los chicos. Sol, muchas gracias por el tiempo, te mando un beso grande. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta pronto. Sol Alzu, de Argentinos por la Educación, hablando con nosotros cuando son las 10:12 de la mañana.